Ya, antes de empezar, por favor, no se olviden de la asistencia, ya, para poder tener en cuenta, infectología médica. Creo que está mal esto. Ya bueno, a ver un ratito. Así, infectología médica. Ya. Ahora sí empezamos. Ya. Bueno, como hemos visto en la clase del día viernes, hemos visto que los hongos, son una causa importante de mortalidad y de morbilidad en personas inmunosuprimidas, ¿no? Ya mencionamos que los hongos pueden producir enfermedad en inmunocompetentes, ¿no? En este caso, los involucrados o los hongos involucrados son pues los hongos dimórficos o micosis endémicas o primarias, como se les llama, ¿no? Que si bien es cierto, pueden producir enfermedad en individuos sanos, previamente sanos o aparentemente sanos, también afectan a pacientes inmunosuprimidos, ¿no? En esta oportunidad, pues vamos a hablar acerca de otro grupo de micosis, que son las micosis oportunistas, ¿no? Como su nombre indica, pues tiene que ver con el hecho de que el paciente esté bajo inmunosupresión, ¿no? O tenga un compromiso de la inmunidad bastante severo para que puedan producir enfermedad, ¿no? Como podemos ver aquí en este gráfico, en la, en, en esta primera parte, vamos, para hablar de micosis oportunistas, tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo para estos hongos oportunistas, ¿ya? Porque como sabemos, no todos los individuos pueden presentar la infección, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta como factores hongos posibilitan el acceso al sistema vascular, ¿no? Y entre los géneros más importantes que están asociados con este hecho del uso de antimicrobianos, tenemos cándida, ¿no? Los favorecen mucho a hongos como que filametosos, como nemocystis. Luego tenemos la quimioterapia, ¿no? Que también produce inmunosupresión que favorece a las personas a tener infección por genos como cándida, ¿no? Cándida, aspergillus, neumocystis, también el tema del cáncer, ¿no? Neoplasias hematológicas y de órganos sólidos, tiene que ver también con estos hongos, colonizaciones previas a traslocación a través de la mucosa, se observa en el género cándida, la presencia de catéter permanente o catéter venoso central, transductor de presión o catéter Swan-Ganz, ¿no? Es un acceso vascular directo cuando el producto es contaminado, ¿no? Favorece a los géneros cándida, ¿no? La nutrición parenteral total también favorece al género cándida, ¿no? Se realiza a través de un acceso, esta nutrición parenteral total se realiza a través del acceso vascular directo en combinación a la solución infundida, ¿no? Luego tenemos la inmunodepresión. Luego tenemos la inmunodepresión, ¿no? La neutropenia, ¿no? Con leucocitos, no se olviden, menos de 500, cirugías, ¿no? Que también, o quemaduras extensas, que favorecen la infección por género cándida. La neutropenia también favorece el género cándida, aspergillus, ¿no? Ventilación asistida, cándida, aspergillus, hospitalización en cuidados intensivos, cándida, hemodiálisis, diálisis peritoneal, cándida también, desnutrición, neumocistosis, cándida, VIH-Sida, criptococo, neumocystis, género cándida también puede estar involucrado como patógeno oportunista, y las extremidades extremas de la vida, ¿no? También favorecen al género cándida. Entonces, como pueden ver ustedes, la mayoría de los factores de riesgo que hemos mencionado favorecen pues al hongo cándida, ¿no? Para el desarrollo de enfermedad. Y es necesario recordar algunas de ellas que son muy importantes porque
Cuando tengamos pacientes que estén en condiciones muy graves, pues es importante sospechar, y a pesar de que estén, perdón, en condiciones graves, a pesar del uso de antibióticos en respecto, hay que saber cuándo sospechar de que puede haber una micosis y cuándo no, ¿ya? Vamos a empezar ahora con el más conocido de todos, que es el género Cándida, como pueden ver allí en el gráfico, ¿no? Es el grupo más importante, posee más de 100 especies descritas, de las cuales Candida albicans es la especie aislada con mayor frecuencia, ¿no? 95% de los casos corresponden a Candida albicans, ¿no? Otros hongos que también pueden producir infecciones u otros tipos de Cándida. Tenemos a Candida glabrata, a Candida parasilosis, Candida tropicalis, ¿no? Candida auris es una especie de Candida que emerge a nivel mundial como una especie muy resistente, ¿ya? Muy resistente a los antifúngicos. Candida albicans representa del 90 al 100% de las muestras aisladas de mucosa, o sea, cuando tenemos infecciones por Cándida, cuando la muestra es de la mucosa, ya sea mucosa genital, mucosa oral, el 90% corresponde a Candida albicans. Pero cuando hablamos de otros tipos de cándida, como por ejemplo candidiasis en las unidades de cuidados intensivos, vemos que Candida albicans ya no llega a ser tan alto, ¿no? Su prevalencia oscila entre 40 a 70% de las muestras procedentes de infecciones septicémicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la distribución de Candida varía de acuerdo al tipo de compromiso que tiene el paciente, y de ahí viene la importancia de los cultivos que se hacen en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Candida posee morfología variada, la más frecuente es como levadura, es capaz de desarrollar formas similares a hifas, que se les llama pseudohifas, ¿no? O hifas verdaderas, ¿no? Por cambios en las condiciones de temperatura, pH y nutrientes. En sus etapas iniciales de germinación a partir de levaduras, desarrolla los tubos germinales, ¿no? Entonces aquí podemos ver, Cándida en una micrografía electrónica, pueden ver que tiene la configuración de levadura, pero también da las pseudohifas, ¿no? Que son estas estructuras alargadas que no constituyen generalmente una hifa completa, ¿no? Candida albicans produce tubos germinales en presencia de suelo, permitiendo su rápida identificación. No existe una prueba llamada prueba del tubo germinal, ¿no? Para identificar Cándida. Aquí podemos ver Cándida en forma de hifas, ¿no? Y en forma de levaduras. Aquí podemos ver, ¿no? Esta es una levadura, ¿no? Aquí también. Son colonizantes, siendo todo el aparato digestivo el lugar primario, ¿ya? Del 25 al 50% de personas sanas son portadoras en la cavidad oral. Aumenta en niños hospitalizados, portadores de VIH, dentaduras postizas, diabéticos o aquellos que reciben quimioterapia o antibióticos, ¿no? Entonces, como pueden ver, los individuos sanos también pueden tener cándida, ¿no? Como colonizante, ¿no? Pero si a eso se agrega algún factor de riesgo, como los que mencionan ahí en la diapositiva, pues este porcentaje no va a ser solo de personas portadoras, sino van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Clínicamente. Generalmente la principal fuente de infección para Cándida es el mismo paciente, o sea, se trata de una infección endógena, ¿no? Para la infección debe haber una deficiencia en las barreras del huésped frente a Cándida, y la transmisión exógena relacionada a la transmisión nosocomial. Existe una transmisión exógena o infección exógena que está relacionada a la transmisión nosocomial, ¿no? Tiene que ver con el tema de higiene, ¿no? Sobre todo lavarse las manos por parte del personal de salud. Aquí como varía Cándida, ¿no? Estos son porcentajes de candidemias causadas por especies de Cándida seleccionadas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Candida albicans en todos los grupos poblacionales es el más frecuente. Tenemos luego Candida parasilosis, que es frecuente en niños pequeños, menores de un año, y en individuos entre 19 y 64 años, ¿no? Luego tenemos Candida gravata, que como pueden ver aquí, va aumentando su prevalencia, ¿no? Conforme aumenta la edad,
¿no? Este hongo llamado Candida glabrata es un hongo, perdón, es una especie de levadura que es difícil de tratar con lo fluconazol, ¿no? Por ejemplo, no es resistente a fluconazol, ¿no? En el gráfico de la derecha también muestra un poco de eso, es la tendencia, ¿no? Cómo van las poblaciones a nivel mundial del porcentaje de infecciones de cándida en torrente sanguíneo. Los datos epidemiológicos indican que de 20 a 40 por de cada 1000 pacientes de riesgo expuestos a estos factores, contraen una infección septicémica por cándida. Ya no se olviden entonces, ¿no? Estos son los factores de riesgo para desarrollar infecciones por cándida. Por ejemplo, neoplasias hematológicas, neutropenias, cirugía gastrointestinal y extremos de la vida, ¿no? Muy pequeñitos o muy mayores. Esos son los pacientes de alto riesgo, ¿no? Ahora tenemos las exposiciones, ¿no? ¿Qué cosa hace el ambiente para que el individuo pueda estar en riesgo, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos, catéter central, ¿no? Catéter de hemodiálisis, colonización por cándida, y estancia en UCI mayor a 3 días. Entonces, todos esos factores de riesgo son aquellos que favorecen a que un individuo tenga candidiasis, ¿no? Desarrolla la infección más agresiva de cándida, que es la candidiasis diseminada, ¿no? Aquí también la idea de la diapositiva es pues, mostrarle cuáles son los factores de riesgo. Miren, en algunos textos van a encontrar como factores de riesgo generales y como factores de riesgo en población oncohematológica. Como factores de riesgo generales tenemos, pues, ¿no? Los factores intrínsecos que están en relación al huésped, nuestras características, ¿no? Si estamos colonizados por cándida, si tenemos diabetes, perforación gastrointestinal, edad avanzada, pancreatitis, sepsis y gravedad de la enfermedad subyacente, eso nos favorece a la, perdón, estas características de la población favorecen el desarrollo de cándida, ¿ya? El factor iatrogénico, cualquier tipo de diálisis, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, el uso de catéter venoso central, corticoides y otros inmunosupresores, cirugía gastrointestinal u otra cirugía mayor, dispositivo de asistencia ventricular izquierda, estancia prolongada en el hospital o en la UCI, ventilación mecánica y nutrición parenteral total. Entonces, todos estos factores de riesgo, todas estas características están relacionadas con el desarrollo de cándida, ¿ya? En el caso de los pacientes con un sistema inmunitario ya comprometido de base, pues puede aparecer, perdón, es de mal pronóstico, por ejemplo, la enfermedad de infarto contra huésped, la presencia de mucositis y neutropenia grave, cuando el cuento de neutrófilos baja menos de 500, y dentro de los factores iatrogénicos, el trasplante de órganos sólidos y trasplante de células madre, ¿no? Los síndromes clínicos asociados a cándida, generalmente son de dos tipos, ¿no? Son las infecciones que podemos considerar como cutáneas o superficiales y las infecciones de órganos profundos, ¿no? Como podemos ver en el cuadro de la derecha. Entonces, en el tema de infecciones cutáneas, mucosas, ¿no? Tenemos infecciones orofaringeas, esofagitis, infección vulvovaginal, infecciones cutáneas ungueales, ¿no? Que sobre todo afectan más inmunocomprometidos, candidiasis mucocutánea y ungueales y candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? Y en el caso de estas candidiasis, formas de candida generalmente no atraviesan la piel y van al torrente sanguíneo. Pero en este caso sí, en el caso de la candidiasis invasiva, esta candidiasis invasiva se puede complicar con infecciones urinarias, neumonías, endocarditis, pericarditis, infección del sistema nervioso central, oculares, óseas y articulares, infección abdominal e infección hematógena, ¿no? Entonces, como pueden ver, el espectro clínico de cándida es muy amplio, ¿no? Las infecciones mucosas, o que le llamamos nosotros mugue oral, ¿no? Se consideran pues desde la orofaringe hasta el tubo digestivo. Se presentan como máculas blancas superficiales, aunque hay otras representaciones como el pseudomembranoso, el eritematoso, leucoplasia candidiásica y quelitis angular. Las infecciones cutáneas localizadas en zonas húmedas, como ingles, pliegues mamarios, favorecen pues, ¿no? La aparición de candidiasis, ¿ya? Las lesiones por diseminación hematógena hay que tener en cuenta siempre en pacientes que sin alguna exposición, pues desarrollan lesiones cutáneas, ¿ya? Con fiebre, claro, fiebre, malestar, lesiones cutáneas.
Luego tenemos lo que es la candidiasis mucocutánea crónica, que se debe a una deficiencia en linfocitos T, que afectan al tejido unguial, ¿no? Y producen también vaginitis. Aquí podemos ver algunos gráficos, ¿no? Esta es una candidiasis oral, ¿no? Como pueden ver aquí. En cambio, este es una candidiasis cervical, ¿no? Del cervix, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Se ven las placas blanquecinas, a veces hay secreción. Acá en niños pequeños, Candida puede producir lo que es el dermatitis del área del pañal, por ejemplo. Y aquí en el segundo gráfico podemos ver cómo se ven las cifras en nutrición de Gram. También Candida puede producir afectación urinaria que comprende desde la colonización asintomática vesical hasta abscesos renales. Esta colonización vesical se ve favorecida por la presencia de catéteres y puede llegar a producir uretritis y cistitis, ¿no? La diseminación hematógena produce abscesos renales, ¿no? Que muchas veces son causa de fiebre, ¿no? En los pacientes con candidiasis. Cándida puede producir peritonitis, abscesos abdominales, infecciones de zonas de perforación gastrointestinal o fugas anastomáticas, ¿no? Entonces, para que se acuerden, si un paciente ha estado sometido a una cirugía en la cual se ha tenido que reseccionar una parte del intestino o ha habido perforación o es una peritonitis por una perforación de alguna de los componentes del tubo digestivo, entonces estos pacientes pues están en riesgo de desarrollar pues candidiasis, ¿ya? Por eso es que la infección abdominal es muy importante como factor de riesgo. Perdón, lo que estamos, como factor de riesgo es muy importante tener lo que son las cirugías. La cirugía abdominal es factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿ya? También también están en riesgo pacientes que están sometidos a hemodiálisis, a diálisis peritoneal o una intervención quirúrgica, ¿no? La diseminación hematógena también puede producirse, ¿no? A partir de los focos que están en el tubo digestivo, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico lo que hablamos del compromiso gastrointestinal, ¿no? Acá tenemos, cada uno de los elementos que vemos en la parte superior son células infectadas, ¿no? Tienen cándida, algunos sean positivos y otros sean negativos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se produce cuando después de una cirugía del tracto digestivo, muchas veces hay una disminución en el peristaltismo, ¿ya? De manera, pues, que el individuo se siente constipado, ¿no? Y eso, ¿en qué nos afecta a nosotros? Lo que pasa es que dijimos que Cándida es un hongo que vive dentro del tubo digestivo. Esta Cándida puede salir del tubo digestivo, puede traslocarse, ¿no? En el caso de estancia larga en UCI, uso de antibióticos más de 3 días, nutrición parenteral, sepsis persistente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las cándidas, en este caso, pues invaden el torrente sanguíneo procedentes de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Se produce la translocación bacteriana y se disemina por el torrente sanguíneo. Como el individuo está bajo el efecto de los antibióticos, por ejemplo, no van a, la flora o la microbiota intestinal, la microbiota de otras regiones del individuo se ve alterada. Y eso permite a Candida proliferarse más agresivamente, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo este es el tubo digestivo, ¿no? Pero acá puedes ver que a nivel del tubo digestivo hay un receptor, ¿no? Aparece como una especie de receptor. Y este receptor, por ejemplo, permite la salida, ¿no? De cándida, por ejemplo, que puede producir candidemias o peritonitis candidiásica, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, todos los factores de riesgo que pueden estar involucrados en la infección por cándida, ¿no? Acá a la derecha, lo que se ve en los gráficos, esta es una peritonitis terciaria, ¿ya? Acá, por ejemplo, no se ha podido cerrar la herida. ¿Por qué? Porque hay un tejido que está edematizado y está protruyendo, ¿no? Pueden ver restos de fibrina, que parece que es un paciente con apendicitis, y estos restos de fibrina se encuentran en toda la cavidad abdominal y pueden ser responsables, por ejemplo, de las complicaciones, ¿no? Entonces, la cirugía abdominal es una causa frecuente o se complica frecuentemente con infecciones por cándida, ¿ya? No hay que olvidar eso.
Luego viene una categoría de infección que es la candidiasis invasiva, que puede ser aguda o crónica, que implica el compromiso de órganos profundos, ¿no? Vísceras abdominales, corazón, ojos, huesos, articulaciones, o sea, afecta a varios tejidos, ¿no? También existe otra categoría que es la candidiasis hepatoesplénica, ¿no? Candidiasis hepatoesplénica crónica, que viene luego de una fungemia, se caracteriza porque se producen abscesos hepatoesplénicos, ¿no? También hay candidiasis del sistema nervioso central, que puede ser hematógena o producida por intervenciones quirúrgicas, ¿no? También existe la diseminación hematógena, que puede dar lugar a endocarditis, puede dar lugar a corretinitis, endoftalmitis, infecciones óseas y articulares, ¿no? Lo cual hace que sea más difícil de eliminar. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuando un paciente tiene candidiasis invasiva o se sospecha de candidiasis invasiva, lo que se tiene que hacer es un fondo de ojo, ¿no? Que te permite identificar las lesiones iniciales, ¿no? Que presentan, ¿no? En el fondo de ojo se puede ver la infestación por cándida. En el cuadro de la derecha podemos ver aquí que es un paciente con múltiples áreas hipointensas o hipodensas, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Cada una de estas regiones son pues abscesos, ¿no? Es un absceso, ¿no? Y el paciente empieza a tener fiebre, malestar y no se le encuentra la causa. Igualito, lesiones dérmicas de candidiasis invasiva. Acá, por ejemplo, lo que se ha podido mostrar es el daño, de una endocarditis por cándida, ¿ya? Que como pueden ver acá, por ejemplo, está en este punto, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de candidiasis, no? Si tenemos pacientes con lesiones mucosas y cutáneas, se utiliza KOH, ¿no? Para poder, separar los elementos celulares de los hongos, ¿no? También podría hacerse el cultivo, pero el cultivo no está tan recomendado porque, como ya dijimos, que del 90 al 100% de los casos corresponden a infecciones por en el caso de las lesiones mucosas y cutáneas, el 90% están producidas por Candida albicans. De manera que solamente se recomendaría hacer cultivos en caso de que haya fracaso, ¿no? A este esquema, al tratamiento, ¿no? Para que se esté empleando, ¿no? Ahí sí podríamos utilizar el cultivo para determinar si es otra especie de cándida, ¿no? Luego, en el caso de lesiones profundas, bueno, se hace los cultivos en medio estándar, ¿no? También se puede utilizar los cultivos en medios cromogénicos, el cromagar, que como pueden ver aquí, este es el cromagar. Esto se ve en la placa de Petri y te indica, ¿no? De acuerdo al color, qué tipo de especie de cándida es, ¿no? También se puede hacer la prueba del tubo germinativo, los test de antígenos, sobre todo buscar beta de glucano, aunque es un poco inespecífico, no te dice qué especie de cándida es, ¿no? ¿Qué más tenemos? Test de antígenos y secuenciación de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, eso es con respecto al diagnóstico de candidiasis. Ya no hay una prueba especial, incluso el beta de glucano es una prueba que tiene sus errores, ¿no? No se usa, no está recomendado su uso rutinario. Con respecto al tratamiento, ¿no? Vamos a tener que diferenciar las formas cutáneas o mucosas y las lesiones cutáneas. Pero para formas sistémicas ya no podemos darnos ese lujo. Entonces debemos recibir medicamentos de más amplio espectro, como quinocandina, fluconazol, endovenoso, fotericina o boriconazol, ¿no? Son los que se emplean. Y la profilaxis generalmente se emplea fluconazol, ¿no? Que se utiliza en receptores de trasplante de médula ósea y neutropenia febril, ¿no? No está recomendado usar antifúngicos en otro contexto. ¿Por qué? O sea, en otro contexto de colonización. Porque lo que se ha visto es que muchas veces cuando uno usa la profilaxis con fluconazol, lo que va a seleccionar son resistentes y aparecen hongos resistentes a fluconazol. Entonces, que son más difíciles de tratar, mucho más costosos. Entonces, por ese motivo es que el tratamiento de candidiasis, pues
tiene que, pero por ese motivo las profilaxis con solo están indicadas en determinados grupos poblacionales, sobre todo en los pacientes oncohematológicos, ¿ya? No hay que olvidar eso. Para el tratamiento de candidiasis, les muestro nomás aquí, esta es la guía del ITSA, ¿no? De la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana, ¿no? La guía es un poco antigüita, es del 2016, para el manejo. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta, no se va a exponer toda la guía, no se preocupen, es una guía muy larga, tiene más de 50 hojas, ¿no? Pero hay algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de la candidemia en pacientes no neutropénicos, ¿no? En pacientes no neutropénicos, el tratamiento de elección es una equinocandina, ¿ya? Puede ser caspofungina, puede ser micafungina o anidulafungina, cualquiera de ellas, pues muy útil contra cándida, ¿no? Esa es la terapia indicada como terapia inicial, ¿no? Miren, fuerte, la recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es de alta, ¿no? Luego tenemos como segunda opción el fluconazol, que puede ser intravenoso o bioral, 800 miligramos dosis de carga, luego 400 miligramos diarios, es aceptable, una alternativa aceptable frente a equinocandinas, ¿no? Pero eso tiene que seleccionar a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Que no sean pacientes críticos o que pacientes que no se sospeche de resistencia, ¿no? A fluconazol, ¿no? En el caso de la candidemia en pacientes neutropénicos, también se utiliza aquí una equinocandina, pero aquí aparecen las formulaciones de anfotericina, ¿no? Se utiliza la anfotericina B, formulación lipídica, ¿ya? O también llamado, ¿cómo es liposomal, ¿ya? Esta anfotericina B liposomal es una droga que es muy activa contra cándida, pero trae muchos efectos adversos, ¿no? Por eso es que las equinocandinas han demostrado ser mejores en el manejo de cándida, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el fluconazol. Cuando hay compromiso del sistema nervioso central, se usa anfotericina, ven acá, para tratamiento inicial, anfotericina B liposomal, ¿no? Luego se puede desescalar, o sea, disminuir el antifúngico después de que el paciente se ha evaluado la respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Si no está mejorando, se debería usar, por ejemplo, el fluconazol, o si se evidencia que es una cándida sensible, ¿no? Una cándida albicans, ¿no? Se debe mantener la terapia hasta que los signos y síntomas en el líquido cefalorraquídeo y las anormalidades radiológicas se hayan resuelto, ¿no? Por ejemplo. En el caso de tratamiento de infección urinaria por cándida, miren, si se dan cuenta, no menciona caspofungina. ¿Por qué? Porque caspofungina es una droga que sirve para todos los tipos de candidiasis, pero tiene un punto débil, que no puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, no puede afectar al sistema. No se usa, por ejemplo, en el caso de meningitis, porque no vas a tener la droga de concentración en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener cuidado con algunos casos, ¿no? Entonces yo les he puesto justamente esas diapositivas porque ¿cuál es el objetivo? Las infecciones del sistema nervioso central y las infecciones urinarias por cándidas no pueden ser tratadas por caspofungina, se utiliza anfotericina, ¿ya? No se olviden eso. Anfotericina que son formulaciones lipídicas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de candidiasis orofaringea? Este es algo más sencillo, ¿no? Se utiliza pastillas o cápsulas de clotrimazol, o se puede utilizar también miconazol, ¿no? Como tabletas que se mastican, ¿no? Masticables, ¿no? Tratamiento es por 7 a 14 días, ¿no? Para candidiasis orofaringea, ¿no? El pronóstico es bueno porque cede rápidamente el hongo con la presencia del fluconazol, ¿no? Otras opciones de tratamiento pueden ver nistatina, por ejemplo, o las pastillas de nistatina, ¿no? En el caso de la candidiasis esofágica, el tratamiento es similar, se utiliza fluconazol hasta 400 miligramos por 10 a 21 días. Esa es la terapia recomendada, ¿no? Finalmente, para terminar con cándida, lo que vamos a ver es cuál es el tratamiento de candidiasis vulvovaginal, ¿no? Como dice acá, para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada, se deben usar agentes antifúngicos tópicos, ¿no?
Ningún agente ha resultado ser mejor que el otro, ¿no? Y tiene buena recomendación. Alternativamente, para el tratamiento de vulvovaginitis candidiásica no complicada, podría utilizar el fluconazol en tabletas no, viene 150, una sola dosis, dice, ¿no? Y para enfermedad grave se utiliza el fluconazol, pero 150 miligramos cada 72 horas, ¿no? Por un total de 2 a 3 dosis, ¿no? Y con eso terminamos lo que es Cándida. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. En Cándida no se olviden los factores de riesgo, ¿ya? Y yo sé que la relación es un poco larga, pero esos son los grupos de pacientes que generalmente son los que desarrollan infecciones por Cándida graves, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro hongo que afecta a inmunosuprimidos, ¿no? Que es el mucor. No, perdón, estoy hablando, que es Aspergillus, ¿ya? Es